Entonces, vamos a empezar. El primer ejercicio que vamos a ver es el ejercicio número 10. La velocidad de una reacción elemental a 40 grados Celsius es el triple de su valor a 20 grados Celsius y nos pide que calculemos lo que es la energía de activación. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer primero es, dado que nos habla de velocidad y no de constante cinética, es pensar de qué depende la velocidad de la reacción, ¿sí? Y luego analizar cuáles son los factores que pueden depender entonces de la temperatura. Entonces, si quisiera plantear la ley de velocidad que ustedes ya estuvieron viendo con los docentes anteriores, em, esa ley de velocidad acá no nos da exactamente la ecuación de la reacción, pero en términos generales la ley de velocidad, ¿cómo la expresaba? Era igual a ¿qué La parámetros tenía? constante, la Muy constante bien. por la concentración al orden que sea. Ahí está, teníamos la constante por las concentraciones que podían ser de reactivos o en algún caso incluso del catalizador elevadas a un coeficiente que es lo que llamábamos orden. Perfecto. Entonces, lo que nosotros podemos plantear en forma matemática sería que es la constante por la productoria de las concentraciones elevadas a los órdenes. Entonces, si yo les pregunto si esos dos factores que aparecen ahí pueden depender de la temperatura o solamente la constante. ¿Qué puede pasar si hay un cambio de temperatura? Sí, cambia la Cons- constante. Bien, lo primero es que cambia la constante, que es lo que estuvieron viendo, y incluso estuvieron viendo cómo, con qué ecuación podemos vincular ese cambio de la constante con la temperatura. Ahora hay un pequeño detalle que vamos a considerar antes, y es que esa productoria de concentraciones también en principio podría variar con la temperatura, ¿sí? Porque podría haber un cambio de volumen con esa temperatura, ¿sí? Entonces vamos a hacer una simple consideración y es que esta productoria en realidad la vamos a considerar independiente de la temperatura, porque lo que vamos a decir es que es despreciable la variación del volumen que va a haber con la temperatura en ese pasaje de 20 a 40 grados Celsius, ¿sí? Es una suposición que hacemos. ¿Qué es lo que ustedes tienen que considerar cuando hagan suposiciones en un ejercicio, sea de este tipo, sea del tipo que sea? Es primero que a veces tienen parte de la letra que ya les está indicando que la hagan, entonces siempre es importante que lean toda la letra, a veces estas aclaraciones se hacen al final. Y la otra cosa es que si hacen una suposición, que a veces, como en este caso, porque realmente la tenemos que hacer porque no nos están dando datos, como por ejemplo un coeficiente de dilatación o un cambio de volumen en función de la temperatura, entonces lo importante es que no haya algo en la letra que contradiga la suposición que yo estoy haciendo, ¿sí? Mientras eso sea así, la suposición en este caso es válida, el aumento de temperatura no es tan significativo, ¿sí? Bueno, ahora vamos con eso que me decían recién. La constante va a cambiar con la temperatura, que es precisamente de lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces, si nosotros nos dicen que la velocidad se triplica y estamos considerando que este término no cambia con la temperatura, directamente podemos decir que entonces la constante se triplica. Ahora nos pide que calculemos la energía de activación. ¿Cómo hacemos el vínculo de esta constante con el cambio de la temperatura y esa energía de activación? Con Arrhenius. Con la ecuación de Arrhenius. Bien. La ecuación de Arrhenius es una exponencial, ¿sí? Ahora la pregunta es, ustedes ya esto lo estuvieron hablando con Andrea, ¿no? Pero eh, yo sé que se cumple Arrhenius en este caso. Es elemental. Correcto, es elemental. Perfecto. Entonces, como la letra nos dice que la reacción es elemental, nosotros podemos decir que se cumple Arrhenius. Perfecto. Es una de las situaciones en las que ustedes vieron con Andrea que se cumple. ¿Qué pasa si yo les digo si una reacción cumple Arrhenius? ¿Qué me dicen respecto a si es elemental o no? Hay otros casos en que cumple Arrhenius, no solamente elemental. Exacto. O sea que si una ecuación, una reacción, perdón, cumple Arrhenius, nosotros en realidad no podemos asegurar que sea elemental. Como tú decís, hay otros casos, entonces puede ser elemental como puede ser que sea uno de esos otros casos. Entonces lo importante es que ustedes recuerden que si la reacción es elemental va a cumplir Arrhenius, pero si la reacción cumple Arrhenius no implica necesariamente que sea elemental, ¿sí? Hoy capaz que parece obvio, pero después
a veces cuando vamos en el apuro lo invertimos. Entonces, siempre tengan presente que se cumple en un sentido y no en el contrario. Ahora, entonces, volviendo a lo que se nos pedía, tenemos que calcular entonces esa energía de activación partiendo de que tenemos esta igualdad establecida. Entonces, vamos a trabajar con eso. Vamos a introducir entonces la ecuación de Arrhenius en la igualdad y ahora tenemos que encontrar la forma de despejar la energía de activación. Entonces, primera consideración que vamos a hacer, que ya está escrito, pero solamente para remarcarlo, esa temperatura, ¿sí?, que aparece en Arrhenius es una temperatura que debe ser expresada como temperatura absoluta, o sea, en Kelvin. Y eso es muy importante porque incluso la linealización de Arrhenius con el logaritmo no les va a dar lineal si ustedes no colocan ese Kelvin, ¿sí? Si lo ponen en Celsius van a perder la linealidad. Si lo ven desde matemática, que eso depende si a ustedes les gusta ir por ahí, por ese lado, ver las cosas o no, ¿sí? Pero solamente por si les ayuda a recordarlo, si matemáticamente yo digo que un logaritmo de k en función de 1 sobre t, ¿sí?, que es lo que se deduce o lo que plantea Arrhenius, es lineal, entonces si yo estoy restando 273, que sería lo que hago cuando expreso en Celsius, entonces esto no es lineal, porque matemáticamente restar en este denominador hace que pierda esa linealidad, ¿sí? Entonces, siempre que usen Arrhenius, usen Kelvin. En la mayoría de las ecuaciones que han visto y van a estar viendo en físico-química, eh, se hace todo en Kelvin. Entonces, porque son deducidas de esa forma y no se cumple para Celsius. Entonces, es importante que ustedes lo recuerden y lo más probable es que usando Kelvin en todos los casos no tengan problema. Salvo, hay excepciones siempre, que, por ejemplo, en un ejercicio les digan que se está expresando en una determinada ecuación en Celsius. O también puede ser que se trate de un delta T y en casos de que sean variaciones de temperatura, recuerden que como se suma 273 en un delta T se cancela, entonces nunca pueden convertir una variación de temperatura de Celsius a Kelvin o viceversa, ¿sí? Lo que tienen que, el valor numérico va a ser mi. Volviendo entonces, porque me fui un poquito con lo de la temperatura, usamos Kelvin entonces, y ahora lo que vamos a hacer es recordar las suposiciones de Arrhenius para ver cómo podemos continuar para poder despejar nuestra energía de activación. ¿Cuáles eran? Eran solamente dos. ¿Qué supone Arrhenius? Para su ecuación de K, que la tenemos acá. Que la constante A es independiente de la temperatura. Correcto, el factor preexponencial A es independiente de la temperatura. Muy importante. ¿Y qué más? ¿Hay una suposición más? ¿Quién más no varía con la temperatura? La energía de activación puede ser. Correcto. La energía de activación, ¿sí? Son solamente esas dos suposiciones. Energía de activación es independiente de la temperatura y a su vez el factor preexponencial es independiente de la temperatura. Entonces, la segunda suposición, que es la primera que ustedes me plantearon, nos permite cancelar este factor preexponencial en ambos lados de la igualdad y a su vez expresar esa energía de activación simplemente como EA porque va a ser la misma tanto a 40 como a 20. Haciendo eso ya estamos en condiciones entonces de despejar esta energía de activación. Matemáticamente, ¿qué tengo que hacer acá para despejarla? Aplicar logaritmo neperiano. Correcto. Vamos a aplicar logaritmo porque tenemos un exponencial. Entonces ahí aplicamos logaritmo, nos queda esta ecuación y vamos a continuar en la siguiente diapositiva con simplemente el despeje, que lo que vamos a hacer es reordenar y despejar esa energía de activación. Bien, ¿qué R vamos a utilizar para determinar esta energía? Creo que depende del valor que... ¿Sí? ¿Depende del valor? No, dale, Martín. No, piensa que puedes utilizar cualquiera, o sea, te va a cambiar el valor de las unidades de la energía. Perfecto. No sé si es correcto. Ustedes pueden utilizar cualquiera y como dice el compañero, lo que les va a pasar es que este R les va a determinar las unidades de la energía de activación. Este factor que tenemos acá, ¿sí?, lo que está dentro es 1 sobre Kelvin, va a ser en realidad con este menos 1 Kelvin y por lo tanto cualquier R que ustedes utilicen va a ser correcto. Obviamente, como estamos hablando de energía, es mejor que ustedes utilicen joules o calorías, ¿sí?
Entonces, en este caso vamos a utilizar calorías y la energía de activación les va a dar 10 kilocalorías por mol. Entonces, una vez que ustedes llegan a esta instancia, es decir, al resultado que estaban buscando en un ejercicio, tenemos que hacer algo antes de continuar, ¿sí? Y es verificar el valor y el signo de este resultado. En cuanto al valor, en este caso, si bien estuvieron viendo con Andrea algunas referencias de cuánto la energía de activación tenía que valer para tener un cambio o cuál era el cambio que tenían en temperatura, o más bien en la constante para un determinado aumento de temperatura, obviamente eso eran referencias, ¿sí? Generales. En la mayoría de los casos, un aumento de 10 grados se da cuando tienen una energía de activación de aproximadamente 10, algo por ahí sé que estuvieron viendo. Es aproximado, me acuerdo que no era exactamente el doble, creo que era un 1,7 para 10 kilocalorías, pero lo que yo voy con todo esto es que no se queden tampoco encasillados con que se va a cumplir a rajatabla, que siempre ese aumento de 10 va a duplicar la constante cuando tenga una energía de activación de 10. Si es una referencia, en la mayoría de los casos se cumple, no necesariamente siempre exactamente así, ¿no? Entonces, ese no es tanto lo que vamos a cuestionar, no va a ser tan estricto como me tiene que dar en el entorno de estas tablas que vimos en el teórico, sino que ustedes cuando les digo valor es, por ejemplo, si me estuviera dando 10 calorías por mol y no 10 kilocalorías, sería un valor demasiado bajo para lo que ustedes estuvieron viendo, ¿sí? Entonces ahí sí podría decir, bueno, capaz que esto no es probable. Y entonces eso lo que me dice es que vuelvo a mirar las cuentas, a ver si no fue que en la última cuenta o en algún lado de mi deducción hay algún problema. Y la otra cosa es el otro extremo, ¿verdad? Energías de activación que sean de 10 millones o de kilocalorías o números extremadamente grandes. Si esos números nos alertan en general casi para cualquier valor. Vamos a hablar un poquito de eso con la temperatura. Ahora, lo importante en esta energía de activación es más que nada el signo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué signo, por qué el signo es tan importante? ¿Qué signo esperan para esta energía de activación? ¿Está Siempre, bien? Sí, siempre tiene que ser positiva, ¿no? bien. ¿Por qué tiene que ser positiva? Y ese siempre, a ver si siempre, ¿por qué? Porque es la energía que tenemos que dar al sistema para que se dé la reacción. Muy bien, es la energía que tenemos que entregar a ese sistema para que alcance, ¿se acuerdan aquel estado activado que tenían? Aquel estado de mayor energía que luego me puede permitir entonces alcanzar los productos. Pero eso era en todos los casos. ¿Para qué situación habían definido esa energía de activación de esa forma? Cuando la reacción era, que acá se cumple, se daban muchos Elemental, pasos. supongo. Elemental. Elemental, correcto. ¿Sí? Esa definición, tal cual la vimos como es la energía que necesitan esos reactivos para llegar a los productos, se va a cumplir para la reacción elemental o para cada paso de un mecanismo, que es lo mismo, porque cada paso de un mecanismo es una reacción elemental. ¿Sí? Esa definición se cumple para eso. Pero ustedes vieron con Andrea que cuando tenemos muchos pasos, la energía de activación que se plantea no es una energía de activación propiamente dicha, de acuerdo a esa definición que dijimos recién, sino que es una energía de activación que es una combinación lineal de muchas energías de activación de pasos elementales, ¿sí? Entonces, esa energía de activación global no necesariamente tiene que ser positiva, pero si es una reacción elemental, como en este caso, sí tiene que ser positiva, ¿sí? Entonces, cuando ustedes llegan a este valor, si es una energía de activación, si la reacción era elemental, tienen que asegurarse de que el resultado sea coherente con eso. ¿Por qué es tan importante ver que sea coherente? Porque si un resultado en realidad es correcto, perdón, es incorrecto, y ustedes lo que tienen es un error de cuentas, el error de cuentas capaz que no pesa tanto. Pero si tienen ese error de cuenta, les llevó a algo incoherente, entonces si ustedes no lo registran, están dejando en claro un error conceptual, ¿sí? Entonces es importante que ustedes lo miren para que ustedes, que lo analicen a ese resultado para que tengan la oportunidad de decir, bueno, voy a revisar porque esto es incoherente, porque yo sé que es una reacción elemental y no puede ser negativo. Les ayuda a encontrar el error, corregirlo y tener un resultado más correcto y entonces todos los puntos, pero a su vez
Si no lo encuentran, dejen registrado que ustedes saben que el resultado no puede ser en ese caso, por ejemplo, negativo, como sería acá. ¿Sí? ¿Y por qué? Y de esa manera entonces solo les va a descontar el error de cuentas y no el error conceptual que puede tener un peso mucho mayor. ¿Sí? Bien, después la otra cosa que les había anotado las unidades, en este caso ya lo habíamos hablado un poquito, no hay mayor problema, solamente utilizar el R y ese R les va a determinar qué unidades sea. Bien, creo que nada más por ahí. ¿Dudas de este ejercicio? ¿Sí? ¿No? No. Por ahora no. Bien. Este ejercicio era un poco introductorio y repaso de lo que ya estaban viendo con André. Entonces vamos ahora al ejercicio número 11, donde tenemos que es una reacción nuevamente elemental. Esta es una reacción en oposición y nos dan la constante cinética para la reacción directa, ¿sí? Nos dan además el delta H estándar de reacción y el delta S estándar también para esa reacción. Nos pide que encontremos la expresión de la ecuación de Arrhenius para la constante cinética inversa. Entonces nosotros tenemos acá como que varias cosas, ¿verdad? Tenemos datos de delta H y delta S. Tenemos un dato de cinética, que es la constante directa, y nos están pidiendo que relacionemos todo eso para encontrar la otra constante cinética. O sea que en principio parece un poco como entreverado, pero vamos a ver. Hay una forma de vincular eh, las dos constantes cinéticas, ¿sí? Con una constante que en realidad no corresponde al área cinética, sino al área más bien termodinámica, que es a lo que, a lo que podemos vincular este delta H y este delta S, ¿sí? Entonces, ustedes no sé si eso lo han trabajado, si lo tienen tan presente, porque capaz que no, y no pasa nada si no. El cociente de K1 sobre K menos 1. ¿Han visto en algún momento con qué lo pueden vincular? Otra constante termodinámica. No se cumple siempre, por cierto. Bien, vamos a tomar ese silencio común, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es decir, Pero, sí, o sea, no sé si se puede referir a la ecuación esa que vimos de Arrhenius también, la del logaritmo, o no tiene no. relación con eso. No, no iba por ese lado, porque Ah, estas dos bien. constantes no están a diferente temperatura, sino que es la constante directa y la inversa. No pasa nada porque igual es algo que capaz que no han trabajado todavía, o lo trabajaron hace mucho tiempo. Entonces vamos por el otro lado. Nosotros lo que vamos a hacer es, esa parte es con la constante de equilibrio, ¿sí? En algunos casos, y ahora vamos a ver en cuáles, el cociente de las constantes cinéticas lo puedo vincular con la constante de equilibrio, ¿sí? Ahora, esa constante de equilibrio, ¿cómo puedo hacer para vincularla con delta H y delta S? Hay una función, ¿sí? Y esa sí la vieron, una función de estado, al igual que delta H y delta S, que nos va a permitir vincular estos dos valores con la Delta G constante. será. Correcto, delta G estándar. Entonces nosotros tenemos ahí todo el vínculo que queremos tener. Podemos calcular un delta G estándar a partir del delta S y el delta H que tenemos, y podemos vincular ese valor con la constante de equilibrio, que es la que luego vamos a poder relacionar con las constantes cinéticas. Y vamos a ver en qué situación, ¿sí? Que por suerte en este caso se cumple, pero quiero que les quede claro que no es siempre así, porque además tenemos que tener presente que constantes cinéticas y constante de equilibrio en realidad no tienen un vínculo conceptual, ¿sí? Porque una es cinética y la otra es termodinámica. Realmente no son la misma cosa. Entonces vamos a tratar de trabajar un poquito con eso que acabamos de decir. Bien, ahí nada más que me olvidaba que les remarcaba que en este caso también es una reacción elemental, lo cual nos va a decir dos cosas importantes. ¿Qué cosa me pueden decir qué es lo primero que les surge si les digo que la reacción elemental, que me pueden decir que se cumple ya? Arrhenius. Arrhenius, correcto. Podemos decirlo porque dice reacción elemental, podemos decir que incluso para esta constante ya nos están dando, ¿verdad?, una forma matemática tipo Arrhenius. Nos aclaran el R porque este R determina, como vimos anteriormente, las unidades que tenemos para este valor de acá, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar. Me olvidaba que les había marcado los datos, pero ya los comentamos. Entonces, esta es la reacción elemental y yo lo que voy a empezar a plantear es
la situación de equilibrio, ¿verdad? Porque nuestro vínculo venía de ahí, de esa situación de equilibrio. Entonces, cuando se dé la situación de equilibrio para esta reacción en oposición, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuándo se va a dar esta situación de equilibrio? Desde el punto de vista cinético, ¿qué va a pasar? K1 y K-1 son iguales, son la misma velocidad. Un poquito más. ¿Es K1 y K-1 que se igualan o Las algo más? velocidades, ¿no? Las velocidades, o sea que Claro, las además de, velocidades ahí va. exacto, además de las constantes tengo que tener en cuenta las concentraciones, ¿verdad? Que van a ser las que me van a determinar la velocidad. Entonces la velocidad directa y la velocidad inversa van a ser iguales en esa situación de equilibrio. La pregunta entonces es, ¿cómo planteo la ley de velocidad, por ejemplo, para la reacción directa? Como es una Tendría que- reacción elemental, es la constante por las concentraciones de los reactivos, por ejemplo, en la directa, ¿no? Bien, por las concentraciones de los reactivos, de acuerdo a lo que vimos antes, la ley de velocidad es K por las concentraciones reactivas elevadas al orden. Sí, ¿Cuál sí, va a sí. ser, cuál va a ser el orden que tú vas a usar? El ¿Está coeficiente bien lo que dijiste? estequiométrico. Correcto. Sí, está bien lo que habías dicho, solamente eh, completarlo, pero seguramente es lo que estaban pensando. Entonces, cuando la reacción es elemental, los órdenes de reacción de la cinética van a coincidir con los coeficientes estequiométricos. Entonces, por eso es que pueden ustedes plantear, porque es elemental, la velocidad directa como K1 por las concentraciones elevadas a los coeficientes, que en este caso son 1. Y lo mismo van a hacer para la inversa, porque es elemental tanto en el sentido directo como en el sentido inverso. Entonces vamos a hacer lo mismo para el otro lado. Vamos entonces a despejar lo que les decía, que es el cociente de K1 sobre K-1. ¿Sí? Acá nada más despejar. Nos quedó entonces el producto o la productoria de las concentraciones de los productos, ¿sí? Si la planteamos en el sentido directo, sobre las concentraciones de los reactivos, ¿sí? Elevados a los coeficientes. ¿Qué es esto? Es la constante de equilibrio planteada para la reacción en el sentido directo. Exacto, constante de equilibrio para reacción planteada en el sentido directo. Entonces acá viene la aclaración. ¿Por qué en este caso el cociente se pudo igualar al constante de equilibrio? Precisamente por esa cosa que decíamos de cuando es elemental los órdenes coinciden con los coeficientes. Porque esta constante está definida a partir de elevado a los coeficientes estequiométricos para la constante de equilibrio. Y la ley de velocidad es elevada a los órdenes. Si no coinciden, entonces esto no se va a cumplir. Va a quedar una relación de concentraciones, pero no va a ser la constante de equilibrio. Entonces, ¿cuándo se cumple? Se cumple cuando los órdenes coinciden con los coeficientes. Puede ser debido a que sea elemental o que simplemente coinciden, pero si no se cumple eso, entonces esto no va a ser así. No puedo igualar el cociente a la constante de equilibrio. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Se entiende, se entiende. Sí, sí. Bien. Entonces ahora sí, en este caso lo podemos aplicar. Esto nada más que para recordarlo. Y vamos a seguir con nuestro razonamiento. Esta constante de equilibrio con quien dijimos que la vamos a vincular para poder calcular este cociente. Con delta G y Muy bien. después Y delta G, ¿cómo lo podemos vincular con la constante de equilibrio? es menos RT logaritmo de la constante de equilibrio, ¿no? Perfecto. Sí, eso viene de que el delta G en realidad es igual al delta G0 más RT logaritmo de esta relación en realidad de las productorias, esa que decíamos recién. Y cuando estamos en la situación de equilibrio, esto va a ser igual a 0, ¿sí? A T y P, y por lo tanto esto es la constante de equilibrio y podemos decir entonces lo que recién decía el compañero, igual a menos RT logaritmo de cada equilibrio. Nos falta nada más agregar el dato, ¿verdad? Que nos está faltando. Acá esto va a ser esta relación y delta G lo tenemos que vincular entonces con delta S y delta H. Entonces, esto nada más reescribir lo que les decía recién. Delta G es delta H menos T delta S. Olvidé que se los iba a preguntar. Seguramente ya se acordaban de esto, ¿sí? La ecuación de Gibbs. Y entonces, ahora simplemente voy a igualar. ¿Ah? Esto es un dato conocido, ¿sí? Pero vamos a seguir trabajando un poquitito más con
la ecuación, porque nuestro objetivo es encontrar una forma matemática para expresar, perdón, la constante K-1, ¿sí? Entonces acá voy a aplicar exponencial para poder liberarme de este logaritmo y ver si de alguna manera puedo despejar lo que es K-1. Bien, de ahí entonces despejamos y vamos a obtener entonces esta ecuación donde nosotros conocemos algo más que podemos ir introduciendo. Conocemos delta H, conocemos delta S y ¿quién más conocemos? ¿Qué más nos daba la letra? La constante 1 nos la daba. Ahí está, teníamos esta constante conocida en realidad como una forma matemática. Entonces vamos a recordar ese valor de la letra que además, bueno, perdón, pensé que se los había aclarado, que además nos decía en qué R estaba trabajando, que es importante porque nos dice las unidades de este valor de 33.500, que qué sería. La energía de activación. Correcto, es la energía de activación porque sabíamos que cumplía Reño por ser elemental y esta es la forma matemática de Reño. Entonces, este R nos determina que esto, que es la energía de activación, está expresado en calorías por mol. Y eso va a ser muy importante porque lo vamos a introducir acá y tenemos que ser coherentes con las unidades de delta H y delta S. ¿Sí? ¿Cómo sabes qué caloría por mol? Porque el R, por eso pensé que se los había anotado acá, en la letra dice que este R para esta ecuación está expresado en calorías mol Kelvin. Ah, está, listo, listo. Gracias. Por nada. Entonces, ahora sí, vamos a trabajar un poquito más acá. Y lo que vamos a hacer es, buscamos una forma matemática tipo Arrhenius, ¿verdad? Entonces, esta ecuación todavía le falta un poquito para que llegue a esa forma. ¿Sí? ¿Se acuerdan que es una forma? Tenemos un factor preexponencial, que sería un valor numérico, por un exponencial, y en el exponente nos tiene que aparecer el inverso de la temperatura. Entonces, ¿qué podemos hacer para ir llevando matemáticamente esto a esa forma? Recuerden que delta H y delta S son valores conocidos. ¿Qué debería hacer con la exponencial que tenemos acá? Tengo otra exponencial, ambas exponenciales tienen inverso de temperatura en el exponente. Entonces, ¿qué me convendría hacer? Matemáticamente, Sacando el factor común. a ver, está este en el denominador y este en el numerador. Y tienen la misma base, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Puedes cancelar o sea, el RT. Tipo, sacarías. A ver si. A ver. No, 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 no. Cuando tengo producto, capaz que se acuerdan más de esa propiedad. Si tengo un producto de dos exponenciales con la misma base, esos exponentes, para Se unir esos suman. dos, se suman, correcto. Cuando Se tengo un dividen, se restan. cociente, se resta. Ahí está. Entonces, lo que yo voy a hacer es pasarlo hacia el numerador. O sea, voy a restar los dos exponentes, ¿sí? Y lo que estoy buscando es básicamente la forma Arrhenius, o sea, agrupar las exponenciales que dependen de t, del inverso de t, ¿sí? Entonces voy a hacer nada más que eso y llevo de esa manera estos dos acá. Creo que lo que hice fue subirlo y luego sumarlo, es lo mismo, ¿sí? Acá le cambié el signo porque lo subí y luego lo sumo. Es exactamente lo mismo que les decía recién. ¿Ah? Entonces, si lo miramos, esto es un valor numérico, ¿verdad? Todo este valor porque delta S es conocido, R es conocido. Y acá tenemos nuestro exponencial que vamos a agrupar estos dos sumándolos. ¿Ah? Que sería lo mismo que los que les decía recién de restarlo. ¿Ah? Bueno, entonces, datos de letra. Tenemos el delta H, 32,34 kilocalorías por mol, y lo vamos a introducir acá. ¿Qué cosa tengo que cuidar ahí? Pongo este El 32,34. R. Sí, El R también, si lo pones en calorías, tiene que ser kilocalorías. O pasás eso a calorías o pasás el R a kilocalorías. sí, en realidad más que el R, pero es correcto lo que tú decís, es este 33.500, que yo ya sé que como este R ellos lo expresaron en calorías, estos son calorías mol,
este 33.500. Entonces, correcto, o paso este valor a kilocalorías, ¿sí? Con una coma en 33, o este 32,34 lo convierto en 32.340 calorías por mol. Cualquiera de las dos es válida. Con delta S en realidad no tenemos problema porque también tiene que cumplir lo mismo, tiene que seguir estando en calorías para que sea coherente, pero ya nos lo daban en calorías, así que sí que simplemente lo voy a sustituir, ¿sí? Y seguimos usando R en calorías. Entonces ahora nada más hacer cuentas, ¿sí? Y reagrupar los términos. De esa manera entonces llegamos a este K-1, tenemos que seguir aclarando que esta ecuación es para un R expresado en calorías mol Kelvin menos 1. Y como siempre, una vez que llegamos al resultado final, vamos a verificar este valor, signo y unidades. En cuanto a valor, un poco lo que decíamos recién, aunque esto en realidad como es una ecuación, lo que podemos analizar son cada uno de los términos que tenemos. En principio no hay valores muy bajos ni muy altos. Recuerden que el factor preexponencial siempre es un valor de este orden bastante alto. Entonces por ahí no hay problema. En cuanto al signo de una constante cinética, ¿qué me dice? ¿Puedo tener valores negativos? Que no se puede tener valores negativos. Exacto. Nunca puede una constante cinética, por definición, tener valores negativos. Ese es otro valor que nos alerta que hay que revisar cuentas. Entonces, en este caso estábamos buscando una ecuación, pero perfectamente les podía aparecer un signo que les dijera que el resultado entonces me iba a dar negativo. Si bien menos acá, el resultado, por más que esto sea una ecuación, le estaría dando negativo y entonces hay que revisar qué signo pusimos mal. ¿Sí? Bien, otra cosa es las unidades. Nosotros en realidad eh, tenemos que llegar a unidades coherentes también. ¿Qué unidades se esperaban para esta constante K-1? ¿Son coherentes las que llegué? Sí, pero tienen que ser las mismas unidades que cada uno, ¿no? Bien, pero ¿por qué tienen que ser las mismas unidades? No siempre se cumple, pero está bien. Hay dos Porque respuestas. en este caso o sea, todos o sea, reactivos y productos tienen el mismo coeficiente estequiométrico, entonces, como es elemental, el orden es el mismo en ambas, y como hay la misma cantidad no sé, me hizo una Correcto. mezcla Está total, pero está. perfecto. Está perfecto. Todo lo que dijiste es correcto. O sea, Sí. claro, No tenés. podemos decir que como es la K de equilibrio no tiene unidades. Por eso les dije, hay varias formas de verlo. Una es esa. En este caso, por eso es, solo en este caso, o sea, no es algo que se cumple siempre. Pero en este caso nos quedaba el cociente como en la constante de equilibrio, que en principio no tiene unidades, y eso se lo dejo a la gente que les dio constantes de equilibrio porque hay algunos detalles ahí. Pero en principio lo habían visto que para concentraciones molares les quedaba sin unidades, ¿sí? Porque sé que cambiaron la nomenclatura, por eso no me atrevo a decírselas porque este año la modificaron, pero la podían expresar para concentraciones, para presiones, etcétera. Entonces, para concentraciones la habían visto sin unidades. Entonces, como en este caso vimos que era cociente de las constantes cinéticas, tenía que darme sin unidades y por lo tanto, perdón que me perdí, por lo tanto, de ahí ya podían sacar que eran las mismas unidades para las dos. Después está lo otro, ¿de dónde viene que sean iguales a las constantes de equilibrio? Dijimos que venía de que en este caso coincidían los coeficientes estequiométricos. Y eso era lo que me estaban diciendo antes. Todo eso era correcto. Los órdenes coinciden con los coeficientes estequiométricos porque la reacción es elemental. Si los órdenes coinciden con los coeficientes, miro los coeficientes en la reacción y vi que el orden entonces es 2, tanto para la directa como para la inversa. ¿Sí? Pues teníamos dos reacciones con coeficiente 1. Entonces, en este caso coinciden y yo esperaba tanto para K1 como para K-1 unidades de orden 2. Entonces puedo analizar las unidades y ver que efectivamente estas unidades son coherentes con orden 2 porque es inverso de concentración por inverso de tiempo. Entonces, nada más que eso, ver que es coherente con lo que es el orden de reacción. ¿Sí? ¿Sí está claro eso de... Claro. ¿Sí?
Bien, después igual volvemos sobre las cosas que se cumplen solo en un sentido y no en el otro. Bien, entonces hasta acá terminamos el ejercicio 11. ¿Alguna duda antes de seguir? No. Bien. ¿Esta clase es hasta las 2 o es hasta 1:30? Sí, es hasta las 2. Bien, gracias. Entonces ahora vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Tenemos el ejercicio 12 donde hay reacciones, dos reacciones paralelas elementales de descomposición, ¿sí? De A para dar B y A para dar C. Nos pide que calculemos la energía de activación global para la desaparición del reactivo A en función de las constantes cinéticas y de las energías de activación correspondientes a cada etapa a partir de la expresión general de la derivada del logaritmo de K con respecto a la temperatura. Discute en qué condiciones es de esperar un comportamiento tipo Arrhenius de la constante cinética para la desaparición, como les decía, del reactivo A en función de la temperatura. Entonces, varias cosas, ¿no? Nos dice que en qué condiciones vamos a esperar un comportamiento tipo Arrhenius, o sea que si nos está diciendo eso ya nos imaginamos que no se cumple Arrhenius y que lo va a hacer solo en algunos casos particulares. Sin embargo, nos dice reacciones elementales, pero ¿por qué no se cumple Arrhenius entonces? ¿Qué me dicen? ¿Para quién no se cumple Arrhenius? ¿Para K1? Bien, supongo que los mareé. No, Para el K debe que ser, engloba los dos, ¿Perdón? para el No, K que engloba a las dos reacciones. correcto, para la constante global de la reacción, o sea, de la desaparición. Para esa es que no se cumple Arrhenius. K1 y K2 en realidad, sí, ¿verdad? Porque son constantes de reacciones elementales. O sea, lo que nos está diciendo es que las dos reacciones, tanto la 1 como la 2, son elementales, o sea que K1 y K2 sí cumplen Arrhenius. Pero la constante global, como tú decías, no cumple Arrhenius porque es la suma, bueno, eso se lo iba a preguntar también, pero bueno, es la suma de las constantes, ¿sí? Porque cuando tenemos reacciones paralelas, ustedes vieron que en la parte de reacciones complejas, que se sumaban las velocidades para las que eran paralelas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos pide? Que calculemos una energía de activación global E, ¿sí? Que nos la está identificando acá en la ecuación, para la desaparición en función de las constantes cinéticas, K1 y K2, y de las energías de activación de cada una de estas etapas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por ver cuál es esa constante global, si plantearla matemáticamente, ¿por qué? Porque nos dice que hagamos eso valiéndonos de esta ecuación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Encontrar cuál es la constante global, derivarla con el logaritmo, sí, hacerle el logaritmo, derivarla con respecto a la temperatura, y luego tratar de encontrar cuál es la forma matemática de esta E, ¿sí? Igualar lo que nosotros derivemos a E sobre RT cuadrado y entonces ver qué función de E tenemos, ¿sí? ¿Se entiende la idea de trabajo? ¿Sí o no? Sí, ¿Más o sí, se menos? entiende. Bien, entonces vamos a ir paso a paso con eso. Entonces, si yo quiero plantear la velocidad de desaparición de A, lo que voy a decir es que es, ¿sí? Menos de A de t, ¿sí? Desaparición, signo negativo porque es uno de los reactivos. Eso ya lo habían visto. Entonces, ahora, ¿cómo plantearían la velocidad de desaparición de A? De nuevo, con la ley de velocidad, ¿cómo quedaría? K1 por la concentración de A. K1 más Bien, K2 por la concentración. bien, estoy de acuerdo con la segunda parte, en la segunda respuesta. La primera le falta un pedacito. K1 por la concentración de A es la velocidad de ¿quién? ¿De todo esto o una parte? De la primera. De la primera. Entonces, como la descomposición de A se da por las dos, lo que decíamos es reacciones que son paralelas. Si vieron complejas, ¿verdad? ¿O me estoy confundiendo? Reacciones complejas, paralelas, oposición, sí. Sí, sí, las Sí, vimos, las sí. vimos. Bien, Consecutiva. ¿Sí? ahí está. Entonces, cuando son paralelas, ¿sí? Que intuitivamente también lo podemos pensar, estamos
consumiendo A por 2 reacciones. Entonces la velocidad con la que se está consumiendo o descomponiendo va a ser la suma de esas dos formas por las cuales se descompone. Entonces vamos a plantear, ese es el otro detalle, este detalle porque es importante. ¿Por qué me dijeron K1 por A así tan rápido? Podíamos saber el orden solo con ver la reacción porque es elemental cada una de Correcto. ellas. Perfecto. Lo mismo que decíamos en el ejercicio anterior, si son elementales, los órdenes coinciden con los coeficientes, entonces tiene que ser 1 para las dos. Entonces ahora sí, K1 por la concentración de A más K2 por la concentración de A, lo cual va a llevar a la otra respuesta que me dieron. Si sacamos A de factor común, entonces es K1 más K2 por la concentración de A. Nuestra constante global entonces va a ser la suma y la vamos a llamar K. ¿Sí? Entonces, siguiendo con lo que habíamos dicho antes, K1 más K2 es K, vamos entonces a buscar la derivada de esa constante global con respecto a la temperatura para luego igualarla a E sobre RT cuadrado. Entonces, es la derivada del logaritmo de K. Lo primero que voy a hacer entonces es aplicar logaritmo para luego hacer la derivada. Entonces, nos queda el logaritmo de K1 más K2. Tengo que recordar un poco de matemática, cómo se hacía la derivada de un logaritmo. ¿Hace mucho? Era No, 1 sobre el logaritmo de K1 más K2 por la derivada de lo de adentro, ¿no? Creo. Ah, Pasa que estás derivando en función de, o sea, derivada con respecto a la temperatura. Entonces tenés que ver sí, cómo pero varía acá con la temperatura, ¿no? sí, pero quiero la fórmula general para luego ir sobre eso. O sea, en principio podemos plantear derivada como de la misma manera que lo estamos haciendo acá, viendo la forma matemática, eso un poco lo que decía la compañera, un pequeño detalle ahí nada más, pero está cerca. Entonces, y después vemos cómo lo expresamos en función de la temperatura para efectivamente aplicar esa fórmula que vamos a plantear. ¿Sí? Entonces, lo que me estaban, acá. Lo que me estaban diciendo es más o menos esto, ¿sí? Solo que esto es la derivada de lo que tengo dentro del logaritmo. Capaz que me habían dicho esto y yo no lo entendí, pero vamos a ver. Es la derivada de la función que tengo dentro del logaritmo con respecto a la temperatura, sí, siempre la misma dependencia, y por el inverso de lo que tengo dentro del logaritmo. ¿Era eso lo que me habías dicho? ¿Puede ser? Algo Bueno. así, ni yo lo tenía muy claro, profe. Hace pila que no lo hacíamos, ¿verdad? No pasa nada, igual ustedes tienen material y les recomiendo que este tipo de cosas las tengan a mano por las dudas, o sea, las primitivas y las derivadas, las más comunes por lo menos. Entonces, vamos, por eso justamente lo recordábamos porque no tienen por qué tenerlo tan presente. Hacemos aplicamos esta fórmula y nos queda entonces la derivada de K1 más K2 con respecto a la temperatura por el inverso de K1 más K2. Si vamos un poquito más antes de hacer lo que decía el compañero, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Entonces nos simplifica porque analizamos cada constante por separado. Y ahora vamos a hacer eso que decías tú de poner K1 y K2 en función de la temperatura. ¿Sí? Entonces vamos a reescribir esa ecuación. ¿Y cómo hacemos para vincular K1 y K2 con la temperatura? O sea, K1 y K2 por separado cumplen Arrhenius. Podrías Correcto. usar Arrhenius. Correcto, son reacciones, nos dijeron que son elementales cada una de esas dos reacciones de descomposición, así que cumplen Arrhenius y las vamos a expresar entonces, en principio, en función de un A1 y un A2 y una energía de activación 1 y una energía de activación 2. Entonces lo único que hago es, bien, aplicar derivada de nuevo, y acá otra que puede ser que hace tiempo que no la usen, van a hacer la derivada entonces de K1 con respecto a la temperatura, entonces es la derivada de todo esto con respecto a la temperatura. Básicamente, derivada del producto, este A1, ¿sí? Queda multiplicando, ¿sí? Porque es un número, entonces es A1 por la derivada de la exponencial. Y la derivada de la exponencial es la derivada del exponente por la misma exponencial, tal cual. Y eso es lo que escribimos acá. A1 por la derivada del exponencial, que es todo esto, la derivada del exponente por la exponencial, tal cual está. Y lo mismo hicimos para lo que es A2. ¿Sí? Profe, ahí me quedó una duda. Sí.
¿Puede ser que falte el signo de menos o me estoy equivocando? ¿En qué parte? Capaz que Eh, sí. o sea, adelante de cada, o sea, en cada derivada de... O sea, si vos tenés e a la menos x, o sea, te queda menos e a la menos x, ¿no? En la derivada, me perdí en qué parte. Este A1 acá, Sí, no sé, está. lo que yo te digo es que me parece que falta el signo, pero no sé, capaz que estoy mal. Se te va, pero si no me equivoco, revisémoslo juntos. Es Pero menos estás EA1 derivando, RT. fíjate, ¿qué Es, denominador? es menos 1, o sea, vamos de nuevo. Este es tu exponente, menos con el signo, todo esto. EA1 sobre R es constante, lo puedo sacar para afuera, multiplica. ¿Sí? O sea que cuando voy a hacer la derivada pongo EA1 sobre R por la derivada de menos 1 sobre T. Y la Ah, derivada sí, de está menos bien. 1 sobre T te queda más 1 sobre T cuadrado. Es verdad, me olvidé de esa parte. ¿Sí? No, está Está bien, bien, está perfecto. perfecto. Puede pasar, ¿sí? Que a veces me falta un signo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es agrupar un poquito, porque en realidad nos pide en función de K1 y K2. Y a mí me interesa que aparezca esta E que está sobre un RT cuadrado, y ya tengo un RT cuadrado por acá. Entonces, capaz que en vez de dejar todo esto que se ve bastante engorroso, podemos agrupar términos. Y acá hay términos que son familiares. Si yo los pinto, ¿qué serían? A1, ese primer término en naranja, creo que es eso. ¿Quién es? Esos dos factores, si yo los agrupo, ¿qué son? La velocidad. A ver, El casi. K1. Es K1, lo escuché bajito por ahí. Es K1, ¿sí? Es lo mismo que tenemos acá. O sea que yo puedo decir que esto es K1 y reescribir todo como esto por K1 más este otro cociente por K2. ¿Sí? Para simplificar un poquito mi ecuación, porque en la letra me decía que puedo dejarlo en función de K1 y K2. Entonces ahora vamos a trabajar solo matemáticamente porque ya casi estamos ahí, ¿sí? Recuerden que vamos a igualar a esto. Entonces igualamos, este es nuestro RT cuadrado, podemos ir sacándolo de factor común y entonces nos queda que ya tenemos esa expresión que es en función de las energías de activación y las constantes de las etapas 1 y 2. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta acá con lo que hicimos matemático? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? Bien, entonces nada más, para que esta igualdad se cumpla, ¿sí? Si tienen el mismo denominador, tiene que ocurrir que el numerador sea igual. Y de ahí es que vamos a sacar esa expresión para la energía de activación E. ¿Sí? Esta energía de activación obviamente no cumple esa definición que habíamos dicho al principio, no es una energía de activación para una etapa elemental, no es la energía que le tengo que entregar para alcanzar un complejo activado o un estado activado determinado, sino que simplemente cumple esta función matemática y se ajusta a esta derivada, que después vamos a ver de dónde un poquito más en otro ejercicio. Pero por ahora, con que hayan entendido cómo llegamos hasta acá, vamos bien. Entonces ahora nos queda discutir, ¿sí? La primera parte que nos pedía era expresarlo en función de K1, K2 y EA1, EA2, lo hicimos. Ahora vamos a discutir en qué condiciones puede ser que esta energía tenga un comportamiento tipo Arrhenius. Y ahí de nuevo, matemática. Si lo piensan mirando esa ecuación, que probablemente ya hayan discutido situaciones particulares en otras cosas, lo hacemos mucho, por ejemplo, el denominador, si algo... Claro, no tiene comportamiento tipo Arrhenius porque las constantes no se expresan como productoria en el denominador, ¿no? Bien, vamos, de nuevo. Estoy de acuerdo parcialmente. No cumple Arrhenius porque la constante global no es productoria de las constantes K1 y K2, que eso es lo que vimos al principio, K era igual a K1 más K2, ¿sí? Entonces no cumple Arrhenius por esa razón. Acá es otra cosa, esto es la energía de activación. Igual es poco probable que llevemos una energía de activación con una suma si no cumple la constante, así que sí estoy de acuerdo.
porque va a ser imposible. Si llegué a suma en la energía de activación es porque la constante era suma. Si es productoria la constante, van a llegar a que la energía de activación les queda como productoria. Así que sí. Pero iba a otra cosa en realidad. Ahora vamos a ver cuándo sí se cumple. O sea, sabemos que no lo cumple. ¿Por qué? Porque la energía de activación está dependiendo de la temperatura. K1 y K2 dependen de la temperatura. Así que mi energía E depende de la temperatura. ¿En qué condiciones puede ser que no? Si pensamos en casos extremos. Vamos a irnos a límites. Algo es muy grande, algo es muy chico, algo es igual. Por ejemplo, si K1 es mucho mayor que K2 o K2 es mucho mayor que K1. Correcto. ¿Qué Sí, pasa sí. si K1 es mucho mayor que K2? ¿Qué puedo hacer acá? Ahí se escucha mal. Profe, se escucha mal, me parece Sí, que... denme un segundo que no sé qué le pasa a mi auricular. Pero me Ahí parece que me... no es la profe, ¿eh? Es No, es el compañero, sí. es un Sí, compañero sí. que le anda mal Ah, el micro, bien, me seguramente. asusté, pensé que era mi micrófono. No, no. Bien. eh, ¿Pueden silenciar los micrófonos? Yo se supone que puedo, pero no sé dónde está la opción. No, pero ahí quedó ¿Listo? silenciado. Perdón que yo no los estoy viendo la pantalla, pero no tengo... ahora habilité para verlo. Sí, está. Bien, gracias por la aclaración entonces. Bien, entonces, lo que tenemos que ver, estábamos viendo K1 mucho mayor que K2. Si K1 es mucho mayor que K2, ¿qué puedo simplificar en el denominador? En la suma, Y la Podés suma. ponerlo como K1. Ahí va. exacto. K2 no. Si es mucho más grande, solamente va a ser igual a K1. Y si esto es solo K1, cuando divida de este lado, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Me queda esta suma dividido K1, o sea que va a ser esto dividido K1 más esto dividido K1. Es el primer término, no lo estoy poniendo en la diapositiva porque empecé por otro lado, entonces ahora lo vemos en la diapositiva. EA1 por K1 sobre K1. ¿Y qué pasa con K1 ahí? Se va y queda solo Multiplica y energía de divide. activación. Ahí está. Me queda entonces el primer término igual a la energía de activación 1. Y el segundo término me queda EA2 por K2 sobre K1. Pero dijimos que K1 es mucho mayor que K2. O sea que el cociente K2 sobre K1, ¿a qué tiende? Un denominador mucho más grande que el numerador tiende a... A cero, ¿no? Correcto, tiende a cero. Entonces el segundo término nos tiende a cero y por lo tanto la energía E tiende a EA1. Y EA1 cumple Arrhenius. Entonces en ese caso sí se cumple Arrhenius. En K2 va a pasar algo similar y nos queda solo un caso particular que como empecé por ese todavía no les desarrollé en la diapositiva, que es con respecto a las energías de activación. Si se da el caso particular en que las dos energías de activación sean iguales, ¿sí? Estamos viendo simplemente casos extremos. Si estas dos energías de activación son iguales, entonces me queda, la puedo llamar EA1, o E es lo mismo, E no porque es todo, EA1, aunque nos va a quedar igual. Y se va a cancelar entonces lo que es la suma y me va a quedar la energía de activación E igual a la energía de activación de la etapa 1. Y por lo tanto ahí va a cumplir Arrhenius. Luego tenemos el caso que ustedes me decían, ahora sí, K1 es mucho mayor que K2, por lo tanto, como decíamos, podemos considerar que el denominador es aproximadamente K1, y entonces el primer término es este, ese es A1, K2 sobre K1 tiende a 0, y por lo tanto, de nuevo, la energía de activación me queda igual a la energía de activación 1. Después tenemos el tercer caso, que es análogo al anterior, donde K2 es mucho mayor que K1, y entonces, nuevamente, el denominador lo puedo simplificar, pero ahora a K2, y el término que se me va a ser, en realidad, el término correspondiente a E1, por lo tanto, la energía de activación queda igual a la energía de activación de la etapa 2. ¿Sí? Va a ser, entonces, la cinética determinada por la etapa 2, y en este caso, por la etapa 1. ¿Sí? Cuando les piden discutir es eso, si algo no cumple, ustedes se van a casos extremos y dicen, bueno, podría llegar a, si me voy a este caso límite donde puedo simplificar algo, ¿sí? No pesa tanto este término, pesa mucho el otro. ¿Dudas hasta acá? No, no. Bien, seguimos entonces
con el siguiente ejercicio, el ejercicio número 13, perdón, donde el tiempo de vida media para la descomposición irreversible de un reactivo A, determinado en cada caso a partir de una misma concentración inicial, varía con la temperatura según los datos de la tabla. Nos pide que analicemos la dependencia de este tiempo de vida media para la reacción en función de distintos órdenes de reacción y que determinemos la energía de activación para esta reacción indicando el orden de reacción respecto al reactivo A para el cual es válida la respuesta. Entonces esto es como, por ejemplo, supongamos que tenemos una forma experimental de determinar tiempo de vida media, que incluso en el laboratorio, cuando lleguemos a hacerlo, van a ver una práctica que es de energía de activación, en donde justamente hay un método experimental que nos permite determinar un tiempo de vida media. Entonces obtengo el tiempo de vida media en función de la temperatura, porque lo hago a diferentes temperaturas, y alguien puede decir, bueno, pero si este tiempo de vida media fuera diferente, su forma matemática, para los distintos órdenes, entonces quizás yo pueda diferenciar órdenes con esto y determinar cuál es el orden para la reacción. Podría ser, por ejemplo, ese caso. Entonces me piden que yo establezca cuál es la dependencia de este tiempo en medio con la temperatura y que luego determine la energía de activación y diga para qué orden lo determiné. ¿Sí? Si la forma depende del orden, entonces voy a poder también indicar el orden. Lo que tenemos que hacer entonces es ver cuál es la forma de dependencia que tiene T1 medio con la temperatura. Ustedes ya estuvieron trabajando para cada orden, ¿verdad? Este T1 medio, cuál es la forma que tiene, la dependencia que tiene con la constante, cuando lo vieron, ¿sí? En la parte de método integral. Cuando estaban trabajando, que vieron que tiempo de vida fraccionaria es un caso particular como método cinético de lo que es el método integral. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con eso. Para orden, por ejemplo, empecemos para orden 1, que es el más sencillo, cómo es la dependencia de T1 medio con la constante. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí. ¿Entiendes? Bien. Necesito saber que están ahí. Bien, entonces vamos a empezar por eso. Vamos a plantear para orden 1 y lo que vamos a hacer es para refrescar la memoria y así nos queda claro cómo lo haríamos para cualquier orden y para cualquier tiempo de vida fraccionaria. Vamos a plantear para orden 1, que es el más sencillo, cómo llego a esa dependencia. Entonces, ¿qué es lo que ustedes harían? Si quieren encontrar la función de T1 medio, en este caso, con la constante, no con la temperatura todavía, con la constante K. Esto ya lo hicieron. ¿Qué es lo primero que planteo? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan capaz la fórmula? No sé qué es lo que tienen en la memoria de esa parte. ¿No era logaritmo de 2 sobre K? Correcto, era logaritmo de 2 sobre K. Yo quiero ahora repasar de dónde viene eso. Ustedes para orden 1 pueden decir que la derivada de esa reacción, ¿sí? De A de T, va a ser K por la concentración de A. ¿Sí? Entonces, perdonen que voy a volver a la letra porque me estoy olvidando cuál era la reacción. De descomposición, ahí está. Teníamos una descomposición irreversible de A. Entonces vamos a plantear que nuestro reactivo es A, que se está descomponiendo para dar, por ejemplo, productos X. No nos importa cuáles son en este momento. Entonces la descomposición de A es K por la concentración de A porque estoy trabajando, planteando para orden 1. ¿Sí? Entonces, habían visto que si yo integro esta ecuación diferencial, ¿sí? Cuando vieron el método integral, llegaban a que tenían este logaritmo de la concentración de AT sobre la concentración inicial igual a menos K por T. Solo integré. Y ahora lo que voy a hacer para llegar al tiempo de vida fraccionaria es nada más que introducir la definición, que vamos a dejarlo por ahí, la definición de tiempo de vida media. Y ahí yo les pregunto cuál es la definición. Es el Más allá- tiempo en que la inicial va a la mitad. Bien. ¿Qué significa que va a la mitad? Se divide entre 2.
No exactamente. ¿Qué pasa si te digo que esté un tercio, esté un cuarto? ¿Divido entre 4? No, es el tiempo en que la concentración del inicial se disminuye a la mitad. El tiempo medio, ¿no? Entonces cuando esté un cuarto se disminuye a un cuarto. A O un es cuarto. cuando se consume un cuarto. No me acuerdo cuál de las dos es. Creo Ta, que por lo que decís es cuando se consume un cuarto del coso. correcto. Es cuando se consume un Del... cuarto. La duda es razonable totalmente porque algunos libros lo trabajan diferente. Por eso quería saber si eso ya estaba claro para que luego no tengan problemas si tienen que resolver algo así. O sea, la definición que nosotros estamos usando es que el tiempo de vida fraccionaria es la cantidad consumida, nos indica la cantidad consumida. O sea que tiempo un medio se consumió la mitad, en tiempo un medio no hace la diferencia, pero en los otros sí. Si yo digo que se consumió, que es tiempo un octavo, entonces la cantidad consumida es un octavo. Y por lo tanto lo que me queda es 7 octavos. ¿Sí? Entonces no dividí entre 8 porque si no me queda un octavo. Y cambia todo. Entonces Pero, es la... profe, Sí. perdón, es que no entiendo. Si se consumió la mitad, ¿no me quedaría la mitad? En tiempo un medio no cambia. Te queda lo mismo. Si se consume la mitad, me queda la mitad. Entonces no cambia nada. Pero si es tiempo un cuarto, si se consume un cuarto, te quedan 3 cuartos. Y por lo tanto no es dividido 4. ¿Sí? Por eso les hago la aclaración, porque justo este un medio, entonces va a aparecer, no va a aparecer el problema, pero luego les toca otro tiempo de vida fraccionaria y ahí sí aparece el problema. Entonces, el tiempo de vida fraccionaria lo definimos como cantidad consumida. Si es un medio, se consumió la mitad, ahí no cambia nada. Si es un tercio, se consumió un tercio y me quedan 2 tercios. Si es un cuarto, se consumió un cuarto y me quedan 3 cuartos. ¿Sí? Ahora sí o no. Si Calculo que este, con el ejercicio lo voy a entender mejor. sí, solo que con este no tanto. Porque en este esté un medio. ¿Qué pasa? Si yo digo que se consumió la mitad o digo que se redujo a la mitad, es lo mismo. Lo que me queda si yo consumo la mitad va a ser la mitad. Entonces no te cambia nada. Lo voy a plantear al final en un anexo con ecuaciones, pero quería tratar de dejarlo claro ahora. Es nada más que definirlo. Podés definir el tiempo de vida fraccionaria de un cuarto, ¿sí? Por ponerle un número así es más claro, como la cantidad que se consume es un cuarto, o podés definirlo como la concentración pasa a ser un cuarto de la inicial. Y son dos definiciones diferentes, porque en un caso cuando se termina ese tiempo, ¿sí? Que por ejemplo pueden ser 10 segundos, en un caso me queda un cuarto de la concentración inicial y en el otro me quedan 3 cuartos. Es una diferencia importante, ¿sí? La Está, conversión, bien. sí. Entonces, en este caso sí me queda un medio. En el caso del 50% es lo mismo, o sea, en el caso de un medio no cambia nada. Por eso les hacía la aclaración, Ah, porque ok. No, acá es no que no va... entendía. Pensé que, ta, como habían dicho 3 cuartos, pensé que no sabía no, de no, no, dónde no, salía eso. perdón, los entreveré con eso. En este caso no cambia nada. Solamente quería refrescar la definición para saber si estaban trabajando con la misma que nosotros. ¿Tá? Entonces, entre un medio, no, ahí queda igualito porque cantidad consumida al 50% me queda al 50%. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, cantidad consumida corresponde a esta fracción. Entonces, haciendo eso, y ahora sí volviendo a lo que estábamos, T un medio queda exactamente como me dijeron ustedes. T un medio es logaritmo de 2 sobre K para cuando la situación es orden 1, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar la dependencia de T un medio con la temperatura. Y lógicamente quien depende de la temperatura es K. La letra de este caso no nos dice ni elemental ni cumpleaños. Entonces lo que vamos a hacer es suponer que se cumple. Si nosotros miramos, no tenemos, como decíamos hoy, la suposición es válida si hay algo que lo contradiga, pero justo a Arrhenius, que si no hay algo que lo contradiga, perdón, yo no puedo decir que Arrhenius se cumple si no tengo datos. Tengo que tener algo que me avale. Pero en principio podemos hacer la suposición y podemos saber que podemos verificar esa suposición. Entonces, voy a suponer esa dependencia para acá, de hecho no vimos otra en el curso, así que es la que tenemos. Y lo voy a introducir en mi ecuación para luego
linealizar, porque lo que yo estoy buscando es despejar la energía de activación. ¿Sí? ¿Quedó claro a pesar de que capaz que los entreveré aclarando los tiempos? Sí, Sí, sí. quedó claro. Si Profe, tuvieran, sí, ¿te puedo pedir para ver la letra un segundo para ver qué era lo que nos daba del tiempo medio? sí, hablé mucho tiempo y los entreveré. Vamos No, por no, atrás. no, tranqui, nomás que me olvidé. Bien, ¿qué era lo que nos daba de datos? Tenemos tiempo en medio y temperatura. Ahí va. Gracias. ¿Ah? Entonces, y nos pide calcular la energía de activación con esos datos. Entonces nosotros estamos buscando relacionarte un medio con la temperatura, ¿sí? Matemáticamente, para ver qué podemos graficar que nos permita tanto sacar la energía de activación como además verificar nuestra ecuación, o sea, el cumplimiento de Arrhenius, porque no nos dice que cumple. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer, buscar qué puedo graficar para que los datos estos me permitan determinar la energía de activación. Por eso hablo de linealizar, porque siempre busco algo que sea fácil de ajustar, entonces busco una recta. Entonces, una vez que obtuvimos, porque la dependencia con la temperatura ya la tenemos, un medio depende con la temperatura de esta forma, pero para graficar es mejor que linealicemos. Como hay una exponencial, voy a aplicar logaritmo. Este camino, si ustedes tuvieran que hacerlo para obtener la dependencia de otro tiempo de vida fraccionaria con la constante, ¿les quedó claro cómo harían? Sí, habría que integrar en el... Va, integrar no. O sea, está así, sería integrar en realidad, después hallar o sea, sustituir la concentración A de Sí, A con la fracción que sea. O sea, si era el tiempo un tercio, sería dos tercios. O sea, A sub 0 sobre, o sea, por 2 sobre 3. a Lo que 0 pasa es que menos, bueno, puede un ser, tercio. sí. Sí, a 0 menos esto Ahí sobre un va. tercio, lo que es lo mismo que lo que tú decías, te quedan 2 tercios de a 0. Y ahí despejar y ver cuánto sería el T un tercio. Ahí está, siempre tienen dos pasos. Si acá depende del orden, ¿verdad? Una vez que saben el orden, plantean entonces la diferencial, hacen la integral, puede ser que ya la tengan porque ya hicieron este, esta parte cuando vieron la cinética antes, pero en principio planteo la ecuación diferencial, luego integro y luego sustituyo por el tiempo que sea que necesite. Entonces lo puedo hacer para cualquier orden y para cualquier tiempo. ¿Ah? Puedo deducir esta dependencia del tiempo de vida fraccionaria con la constante. En este caso vamos un pasito más porque es con la temperatura y ahora vamos a linealizar entonces aplicando logaritmo. Acá nada más, de nuevo, mucha matemática, es propiedades del logaritmo. Hicimos el logaritmo de t un medio es igual al logaritmo de un cociente, por lo tanto es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Perdón que les marqué acá y en realidad debí marcarles acá. Logaritmo del numerador dividido el logaritmo del denominador. Y ahora hago las mismas propiedades, pero para este término de acá, entonces es el logaritmo de a más el logaritmo del exponencial. ¿Sí? Acá hay dos signos de menos, por eso me termino quedando más. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta acá? De acuerdo. Bien. ¿Qué me dicen de este término de acá? Con la temperatura. Que se mantiene constante, porque si estamos suponiendo Arrhenius, sabemos que A no va a variar tampoco. Perfecto. A no varía con la temperatura, entonces voy a llamar B a este término que va a ser independiente de T y por lo tanto mi ecuación es logaritmo de T un medio en función de 1 sobre T y me daría de la pendiente la energía de activación, ¿sí? Con un término B que depende de A. Si gráfico, obtengo la energía de activación. Para orden 1, entonces llegué a lo que quería llegar. Vamos a ver qué pasa si el orden no es 1. Y ahí sí, como en este caso no tenemos un orden definido, vamos a utilizar esta fórmula genérica. Como yo les decía recién, ustedes pueden después para cada caso trabajar. Acá vamos a trabajar con una genérica solo para cumplir el objetivo de ver si cambia con respecto al caso anterior. Entonces, perdón que me fui muy rápido. Vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. Tenemos T un medio en función de K.
Vamos a suponer Arrhenius, en la animación me quedó al revés. Vamos a suponer que esta constante K cumple Arrhenius. Y vamos a hacer un pequeño detalle que es, vamos a aplicar el logaritmo primero. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la forma linealizada de Arrhenius. En el anterior lo podíamos haber hecho también. Entonces tienen dos opciones. O sustituyen K directamente como lo hicimos antes y después aplican logaritmo. Van a llegar igual. O, dado que esto está bastante feo, aplico el logaritmo primero y entonces me aparece el logaritmo de K. Y ustedes ya saben que el logaritmo de K es igual a esto porque es la forma linealizada de Arrhenius. Entonces lo voy a sustituir después. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Solo quedaba un poquito menos feo, pero en realidad es lo mismo. ¿Sí? Entonces acá, de nuevo, este término que tenemos acá tiene más cosas, pero en realidad aparece A de nuevo, que este es el factor preexponencial. Aparece otro A0, que cuidado que esto es la concentración inicial de A, solo que usaron la nomenclatura esta. Dijeron, o sea, la letra nos decía que se usó siempre la misma concentración de A. Entonces, con esa aclaración, este término también es constante. Y por lo tanto, el logaritmo de t un medio en función de 1 sobre t también debería ser lineal. ¿Por qué digo debería ser lineal? Porque esto dijimos que es una suposición. Entonces, cuando yo haga el gráfico del logaritmo de t un medio en función de 1 sobre t, este que estamos mencionando acá, no solo voy a obtener la energía de activación, o sea, la voy a obtener si se cumple Arrhenius, pero voy a verificar Arrhenius con este mismo gráfico. Entonces, cuando haga el gráfico, si da lineal, es porque se cumple Arrhenius. ¿Sí? Porque si no se cumple Arrhenius, esto me va a variar y está en la ordenada en el origen, esto me va a variar y está en la pendiente. Entonces, estoy verificando el cumplimiento de Arrhenius con ese mismo gráfico. ¿Se entiende por qué? ¿Sí? Sí. ¿No? Así no, si no se entiende, díganme porque volvemos para atrás. O sea, la idea es que sepan cómo hacer para llegar hasta acá. Entonces nos queda graficar, determinar esa energía de activación. Estoy un poco corta con el tiempo, se ve que hablé demasiado. Entonces vamos a ver el gráfico, ¿sí? Este gráfico entonces nos da lineal, tenemos un buen ajuste, lo cual nos dice que entonces puedo sacar de esta pendiente la energía de activación. Y lo otro que nos pregunta es, ¿para qué orden puedo decir que se cumple? Y ahí entonces, ¿qué me dicen? ¿Determiné la energía de activación para un orden determinado? Y no, porque tenés las dos relaciones de manera lineal, ¿no? O sea, no tenés manera de distinguir si es Correcto. una o distinto de una. Ahí está. No se puede determinar el orden. O sea que ese método para determinar orden no sirve. Sirve para determinar la energía de activación, pero para orden 1 nos había quedado lineal y para orden 2 también. Y lo único que cambiaba era la ordenada. Si yo no tengo datos ni de factor exponencial ni de A0, no puedo determinar en cuál de los dos casos estoy. Entonces lo único que puedo hacer es informar la energía de activación. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Si O sea tuviera el que, orden, sí. o sea que serviría, por ejemplo, imagínate que, que la reacción está fuera de orden 2, ¿lo podrías igual hallándolo suponiendo que es orden 1? ¿O me perdí ahí? No, en realidad no está suponiendo que es orden 1. La forma matemática es la misma, te cambia la ordenada en el origen. Entonces vas a graficar lo mismo, tanto que sea orden 1 como que sea orden 2, para obtener a partir de datos de un medio y temperatura la energía de activación. Está claro. Está bien. ¿Sí? Después puedo trabajar, dependiendo del caso, despejando un factor preexponencial si fuera al revés y supiera el orden, o no sé, o sea, esto es lo que yo tengo. Después puedo trabajar dependiendo de las situaciones diferentes. Acá lo único que puedo hacer es informar energía de activación. ¿Sí? Sí. Bien, entonces vamos con el ejercicio número 14, porque estamos muy cerca de la hora y nos quedan 2 ejercicios más. Tenemos que, si no capaz que les dejo un videito corto del último ejercicio. Estimamos la temperatura a la cual la temperatura a la que el T1 medio sea 1 segundo, ahora para la disociación del ioduro de metilo según esa reacción. Sabiendo que el factor preexponencial en la ecuación de Arrhenius es de 10 a la 13 segundos menos 1 y que la energía de disociación del enlace C carbono-iodo
es de 54 kilocalorías por mol. Suponga que la energía de activación para la recombinación de radicales libres es 0, o sea, para la reacción inversa. Entonces acá lo que tenemos es, vimos en el ejercicio anterior que para poder vincular el tiempo de vida media con la constante, ¿sí? Que es lo que deberíamos hacer acá porque nos dice es la temperatura para la cual el tiempo de vida media es 1 segundo. ¿Sí? Entonces tenemos que vincular nuevamente con temperatura. Eso lo hacíamos por medio de un vínculo con K, pero vimos que era diferente para cada orden. El vínculo de T1 medio con la constante era diferente. Más allá de lo que vimos para la energía de activación, que la teníamos, visualizábamos igual, pero vimos que la fórmula para T1 medio era muy distinta. Para orden 1 depende solo de K, para orden 2 dependía incluso de la concentración inicial. Entonces, ¿cómo hago en este caso? Para saber el orden. No me dice que sea elemental, más allá de que capaz que es lo más sospechoso, pero, o sea, lo más probable. Entonces, creo que no se los mencioné, pero creo que si no me equivoco se los mencionó Andrea el lunes o el martes. Lo voy a sacar de este dato. ¿Por qué? Ah, porque tenés las unidades de la constante, ¿no? Correcto. Recuerden que el factor preexponencial y la constante coinciden en unidades. ¿Por qué? Porque la exponencial no tiene unidades. ¿Sí? Entonces, el orden en este caso lo voy a sacar, ¿sí? Esta es mi ecuación, esta exponencial es adimensional y por lo tanto la constante y el factor preexponencial tienen las mismas unidades. Si yo sé las unidades de A, entonces sé las unidades de K y por lo tanto sé el orden. Entonces, esta reacción es de orden 1. Puedo entonces plantear la dependencia, acá se los planteé desde la diferencial, pero ustedes ya lo hicieron en la anterior. T1 medio es igual al logaritmo de 2 sobre K, y lo que quiero es un tiempo de 1 medio de 1 segundo. Entonces pongo T1 medio igual a 1 segundo, despejo K. Hasta ahora es lo que tengo. K es logaritmo de 2. Pero lo que me pide es que calcule la temperatura, ¿sí? Para la cual se cumple esto. O sea que conozco la constante, vamos a plantearlo acá. Conozco entonces el valor de la constante, conozco el valor del factor preexponencial, ¿sí? Y me está faltando la energía de activación. Si yo la tuviera, despejo la temperatura. ¿Sí? ¿Puede ¿Se ser, entiende? Sí. puede ser que en la letra decía que era 0 o me acuerdo mal? No, decía que era 0 la energía de activación en el sentido inverso. O Ah, sea, perdón. para la recombinación de estos dos radicales libres. Estaba viendo bien. Eso nos va a permitir determinar esa energía de activación. Entonces vamos a recordar algo que les dijo Andrea en la otra clase, que les va a vincular entonces esta energía de activación con los otros datos de la letra. Perdonen que estoy yendo rápido porque ya es casi la hora y capaz que los estoy perdiendo. Tenemos un dato más que es la disociación del enlace carbono-yodo. Y ustedes si se fijan acá es lo único que ocurre. Se disocia ese enlace. O sea que esto, vamos a ver ahora en un ratito, es el delta H de la reacción. ¿Sí? Porque es la energía intercambiada. Entonces tenemos delta H, vamos a buscar el vínculo que ustedes vieron con Andrea de energía de activación con delta H. Vamos a hacer rápidamente un repaso. ¿Sí? Vieron este diagrama de energía en función del transcurso de la reacción, perdonen la calidad del gráfico. Entonces pasábamos de reactivo a productos a través de un estado de transición donde llegábamos por medio de la energía de activación 1. ¿Sí? Por medio de esa energía, entregando esa energía al sistema, alcanzábamos este estado y luego llegábamos a los productos. Si voy desde productos, teníamos que superar una energía de activación -1 para llegar a los reactivos, en sentido inverso, ¿verdad? Y la diferencia de energía entre productos y reactivos era el delta H, que acá está planteado para una reacción endotérmica. ¿Ah? Lo único que va a cambiar en la otra es que los productos van a tener menor energía que los reactivos y cambia el signo del delta H. Pero lo que siempre van a poder decir es que EA1 menos EA-1 va a ser igual al delta H. Esto ya lo vieron, es lo que les planteaba Andrea. ¿Sí? La diferencia de la energía de activación es igual al delta H de la reacción. Tenemos que ahora llevar esto a nuestros datos. ¿Qué es lo que pasa en nuestra reacción en particular? Tenemos esa reacción donde la energía de disociación, como les decía, es 54 kilocalorías por mol. Como lo único que está ocurriendo es la disociación de ese enlace, entonces este es el delta H de mi reacción.
Ahora vamos a introducir ese dato que tú veías. La energía de activación para la recombinación de los radicales libres es 0 y por lo tanto EA-1 es 0. Si vamos a nuestra fórmula entonces, la energía de activación 1 es el delta H. ¿Cómo queda nuestro diagrama? Más o menos algo como esto, ¿verdad? Tengo los reactivos, paso a productos y para pasar de productos a reactivos no hay ningún obstáculo, digamos. Paso directo porque esa energía de activación es prácticamente 0. ¿Sí? Por lo general nunca hay un 0, pero lo puedo aproximar a 0. ¿Dudas hasta acá? Muy rápido. No, no, todo claro. Está bien, está bien. Bien. Entonces ahora sí, tenemos energía de activación, tenemos todo en la ecuación de Arrhenius y lo único que tenemos que hacer entonces es despejar, y ahí nuevamente, ya lo saben, para despejar en una exponencial, aplico logaritmo, reordenamos, acá todo matemática, y sacamos la temperatura. Acá lo que tenemos que cuidar es, como siempre, las unidades, porque teníamos 54 kilocalorías por mol para el delta H, o sea, la energía de activación. Entonces, o usamos el R en kilocalorías o cambiamos a calorías como hicimos acá la energía de activación. Les recomiendo que cuando hacen cuentas pongan siempre las unidades de todo, porque ahí les alerta cuando falta una conversión. Llegamos entonces a temperatura y como siempre cuestionamos el resultado. Acá recuerden que Kelvin es una escala que es positiva, define el cero absoluto, así que no puede haber valores negativos como decíamos hoy, ¿sí? Y luego la coherencia de las unidades, como decíamos. La otra cosa es que solo a modo de referencia, no se olviden, y esto por experiencia de ver resultados, que hay resultados que por más que de repente no tenemos tanta idea de qué valor tiene que dar una determinada temperatura, sí sabemos que 1.000.000 de Kelvin es poco probable si estamos hablando de una reacción en laboratorio, o 6.000 Kelvin. O sea, hay valores que sabemos que son demasiado grandes. Entonces, si vamos al orden de millones, seguro que hay algo que nos olvidamos de convertir, alguna cuenta en la calculadora que hicimos muy rápido. Entonces, vamos a los datos y revisamos, ¿ah? Porque si no, también va a quedar como un dato incoherente. Bueno, este sería el ejercicio 14. Nos queda un ejercicio que no lo vamos a poder hacer. Si quieren, yo lo que hago es les dejo un video grabado para que ustedes después lo puedan ver. Y me dejan los comentarios y las dudas que tengan al respecto. ¿Les parece? Dale, perfecto. Porque me imagino que Si tienen quiere, siga clase. acá, profe. Y los que puedan, nos quedamos, y los que no. Eso les iba a decir. Si ustedes quieren, yo sigo. Y después cuelgo simplemente el video y ven ustedes. Yo porque No, pensé que sí. capaz que tenían otra clase. Como No, sí, ahora sí, las está salas bien. son personales, puedo quedarme todo el tiempo que ustedes quieran. Sí, por mí sí, no Sean- sé. O sea, va a ser lo mismo porque si alguien no lo puede ver, tendría que ver el video igual que los demás, así Exacto. que es lo mismo. Para mí es mejor. Yo Sí, por sí, si se sí. tenían que ir, porque así Yo por mí lo también. seguimos acá. Entonces, seguimos con los que se puedan quedar. Perdonen que realmente calculé mal el tiempo, hablé demasiado probablemente. Entonces, esta parte que les puse intermedio era porque acá pensaba darles lugar a que pregunten y además hacerles unas preguntitas yo. Pero son preguntitas tipo encuesta. Igual si lleva muy poquito tiempo, les hago aunque sea alguna y las revisamos al final porque están relacionadas con ese anexo que puse al final. ¿Ah? Es muy rapidito. Entonces, déjenme ver, les mando una encuesta, traten de responder lo más rápido que puedan, es nada más que cliquear, es totalmente anónima. ¿Sí? ¿Están viendo la encuesta? Sí, sí. Sí. Bien. Vieron que no les dije pendiente valor absoluto, dije pendiente directo. Igual es nada más que, o sea, después lo vamos a discutir al final para tener una idea. Si quieren, los que van terminando pueden preguntar dudas si hay algo que no quedó claro, alguna duda de antes. Si no quieren responder, veo, tengo 8 de 16. Si prefieren pasar, me dicen y seguimos.
El último ejercicio es un poco teórico y lo que vamos a hacer es trabajar con el gráfico del logaritmo de k en función de 1 sobre t. No sé si se acuerdan que Andrea les comentó que ese gráfico se llama gráfico tipo Arrhenius. Entonces lo vamos a estar utilizando para una reacción en la cual no se cumple Arrhenius. Lo que se suele hacer en los casos de no cumplimiento de Arrhenius es utilizar ese gráfico para obtener una energía de activación que obviamente es una energía de activación que no tiene ese significado que decíamos hoy, pero es una energía de activación experimental que puedo vincular con la temperatura. Y ahora vamos a ir planteando una ecuación. Bien, hasta aquí tengo 11 de 15, vamos a suponer que el resto se abstiene de votar. Y está muy peleada la respuesta, la vamos a analizar al final entonces. Termino esta encuesta y capaz que las otras, déjenme ver qué les había puesto porque ni yo me acuerdo. La del tiempo de vida fraccionaria lo hablamos directo al final porque ya vimos las dudas que había. Y dejamos órdenes y coeficientes, así no les hago perder más tiempo. Entonces vamos a seguir con el ejercicio número 15. En esto tenemos la energía de activación de una cierta reacción determinada por medio de una gráfica tipo Arrhenius varía con la temperatura según esta tabla, ¿sí? Demuestre que los resultados son consistentes con una dependencia del factor preexponencial con la temperatura del tipo BT a la n y determine n. Ustedes esto no lo hicieron en el teórico, ¿verdad? Porque había veces que lo hacían. ¿Sí? ¿No? No me suena. Capaz que soy yo que no me acuerdo, pero no me suena. Recuerdo que Andrea les comentó la situación, pero no recuerdo haber visto que les diera el tiempo de resolverlo. Entonces, ahora vamos planteando poquito a poquito. Lo que tenemos entonces es una energía de activación que se determinó de una gráfica tipo Arrhenius. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que Arrhenius nos dice que el logaritmo de k en función de 1 sobre t es lineal, ¿sí? Pero para este caso, nosotros lo que tenemos es que el logaritmo de k en función de 1 sobre t no es lineal. Les estoy dibujando una concavidad que es negativa. ¿Por qué? Porque si se fijan, la energía de activación en realidad está disminuyendo con el aumento de temperatura. Entonces tiene que cumplir una concavidad negativa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para obtener, o qué es lo que se hizo para obtener estos datos? Se supuso entonces un gráfico tipo Arrhenius y se obtuvo una energía de activación experimental igualando la pendiente para cada temperatura a menos EA sobre R. ¿Sí? Por eso se dice que se usa un gráfico tipo Arrhenius. Para cada punto, para cada temperatura, yo igualo la pendiente a lo que sería la pendiente de un gráfico Arrhenius. Y de esa manera voy a obtener entonces una energía de activación experimental que va a depender con la temperatura. ¿Sí? Ahora, ¿qué me pedía la letra? Que ni yo me acuerdo. Me decía que demuestre, ahí está, que los datos son consistentes con este modelo que tenemos acá. El modelo de BT a la n para el factor preexponencial. Dejo lo demás igual, esta E que tenemos acá no depende de la temperatura, pero supongo que el factor preexponencial sí lo hace. Lo que quiero ver es si este modelo matemático explica lo que estamos viendo que ocurre para esta energía de activación experimental. ¿Sí? Es como, vieron que Andrea les dijo que Arrhenius en realidad surgió de manera experimental, simplemente haciendo gráficos. Arrhenius termina proponiendo un modelo que en este caso fue bastante sencillo porque al graficar el logaritmo de k contra 1 sobre t le dio lineal. Entonces propuso que entonces hay un factor preexponencial y una energía de activación constante. Hay otras reacciones que no lo cumplen y entonces alguien propone este otro modelo, donde la dependencia con la temperatura aparece en el factor preexponencial. Lo que hay que hacer entonces es, una vez que se obtienen los datos experimentales, este modelo puede predecir esos datos, es decir, si ajusta o no los datos experimentales al modelo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para eso? Vamos a basarnos en esto que hicimos acá. Los datos se obtuvieron suponiendo que la pendiente es menos EA sobre R, este EA experimental. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a encontrar es la pendiente del gráfico logaritmo de k contra 1 sobre t a partir del modelo y la voy a igualar a la pendiente experimental, que es esta. ¿Sí? Para ver si entonces encuentro algo que pueda graficar y me verifique
si ese modelo se ajusta o no a estos datos. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, empiezo por plantear lo que no les dije es qué es la derivada, pero ahora lo ponemos igual. Entonces, esto es lo que tenemos, el modelo matemático. Un gráfico tipo Arrhenius, entonces, de ahí saqué la energía de activación experimental. La derivada del logaritmo de k contra 1 sobre t es la pendiente, ¿verdad? De ese gráfico. Eso es la pendiente, puedo obtener la pendiente según el modelo, ¿sí? Matemáticamente esto es la pendiente, derivando el logaritmo de esta k, obtenida del modelo, ¿sí? Obtendría esa pendiente y la puedo igualar a la pendiente experimental, que me dijeron que la obtuvieron así. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces lo primero que voy a hacer es aplicar logaritmo a mi modelo, para poder derivarlo luego con respecto a 1 sobre t, e igualarlo a la pendiente experimental. Entonces acá viene una parte complicada que la podemos hacer, vamos a ver después, más sencilla, pero como esta es la intuitiva directa de qué es lo que hice, igualé la pendiente experimental con la pendiente según el modelo. ¿Por qué? Porque me dijeron que así obtuvieron estos datos experimentales. Entonces acá lo único complicado es hacer la derivada, porque la derivada del logaritmo de b con respecto a al 1 sobre t, al inverso de la temperatura, ¿cuánto sería? B es un número en realidad. Entonces esto no depende de t. Esta derivada del primer término es 0. Derivada del último término, menos c sobre rt con respecto a 1 sobre t. Te queda E sobre R por 1 sobre T al cuadrado. ¿Creo? No, cuidado, porque sí, si fuera otra derivada, pero es con respecto a 1 sobre t. Tu variable Ah, directamente es 1 sobre ta. t. Te queda más fácil. Es como si fuera e sobre r por x y derivo con respecto a x. Claro, te queda solamente la constante. Ahí está, menos c sobre r. Entonces nos queda difícil solamente esta porque es contra t. Y ahí les hago el cambio de variable rapidito, pero no se estresen demasiado con eso, es un cambio sencillo y después vamos a ver otra forma más simple de plantear todo esto. Pero es nada más que el cambio de variable es matemática, no es nada de entender el ejercicio. Simplemente que yo puedo hacer un cambio de variable bien simple diciendo que hay una variable mu, que es 1 sobre t, para luego derivar contra mu y que sea fácil. Depende del punto de vista si es fácil o no. Entonces, la variable mu es igual al inverso de t, por lo cual t es igual al inverso de mu. Entonces, n logaritmo de t es en realidad n logaritmo de 1 sobre mu. ¿Sí? ¿De acuerdo ahí? Voy a trabajar solo acá. Entonces, esto es lo que les decía recién. Ahora lo que hago es derivar. Y usamos la misma fórmula que usamos en el otro ejercicio. Es la derivada de un logaritmo. Entonces, es la derivada de n por logaritmo de 1 sobre mu. Es n por la derivada del logaritmo. Y la derivada del logaritmo, acá es nada más que, después lo miran tranquilos, van a ver que esto es sencillo, es nada más que propiedad del logaritmo. O sea, la derivada del logaritmo que vimos antes, que siempre es la derivada de lo que tengo dentro, menos 1 sobre mu cuadrado, por el inverso, ¿sí?, de esa función, que en este caso es el inverso del inverso de mu. Si hacen cuentas acá, les queda menos 1 sobre mu. ¿Sí? Entonces esto, por eso les puse colores, esto es esto. Sustituimos menos 1 sobre mu acá, me queda n por menos 1 sobre mu. Deshago el cambio de variable, menos 1 sobre mu es menos t de acuerdo a esto. Entonces vuelvo a expresarlo ahora para t, y me queda menos n por t. Esa es la derivada que estaba buscando. ¿Tá? Después si quieren tranquilos lo miran, porque ya estamos totalmente fuera de hora. Y si tienen dudas me escriben en el foro, me escriben al mail, lo que sea, y me consultan. ¿Tá? Entonces ahora nada más que tengo que sustituir esto por lo que dijimos antes, el logaritmo de b0, la derivada con respecto a 1 sobre t, la derivada que acabamos de obtener, y esto. Igualamos, como dijimos, a la pendiente experimental. Igual que habíamos hecho hoy, mismo numerador, entonces para que la igualdad se cumpla se tiene que igualar, no olviden este signo de menos, se tienen que igualar los numeradores.
Y encontramos entonces una función de energía de activación experimental en función de la temperatura que nos permitiría verificar el modelo propuesto. Si es lineal, entonces verifica el modelo y de la pendiente puedo sacar el valor de n. ¿Sí? E estaba definida como independiente de la temperatura. ¿Hasta acá más o menos se entiende? Sí. Sí. Bien, tenía miedo de haberlos perdido. Entonces, hicimos el gráfico de energía de activación experimental contra la temperatura y obtuvimos un buen ajuste, lo cual nos dice entonces que los datos se ajustan al modelo propuesto y que puedo sacar esa energía de activación, ese valor de n de la pendiente. Lo que tenemos que tener cuidado acá, como siempre, son las unidades. La pendiente, de acuerdo a lo que está graficado acá, ¿qué unidades tiene? ¿Se acuerdan cómo siempre hacen las unidades de la pendiente? Siempre es las unidades de Y sobre las unidades de X. O sea que en este caso, kilocalorías por mol dividido Kelvin. Kilocalorías por mol por Kelvin. Entonces, dependiendo cómo lo grafique acá, son las unidades que yo voy a obtener, ¿sí? Y por eso el R que voy a usar. En este caso sí importa el R, o sea, lo elijo en función de lo que grafique. Entonces, como esta es mi pendiente, estaba en kilocalorías por mol, utilicé en este caso el R en kilocalorías mol. El N, entonces, me está dando adimensional, que es lo que tenía que dar de acuerdo al modelo. Es un número que es aproximadamente -2. Y hasta acá es lo que teníamos que hacer en este ejercicio. ¿Se entendió más o menos la idea? Sí, se entendió, sí. ¿Sí? Hay otra forma que es más rápida y creo que lo tienen en la resolución así, pero va por otro lado. O sea, el modelo todo lo mismo, tenemos que aplicar logaritmo. La derivada les queda más fácil si ustedes dicen voy a usar esta ecuación y no la otra. ¿Qué pasa? Esto no es la pendiente, entonces no es tan fácil visualizar por qué lo estamos haciendo. Pero ¿qué pasa? Esto, que es lo que usamos en el ejercicio, no me acuerdo si fue el 11, viene de plantear Arrhenius o una ecuación tipo Arrhenius y luego hacer la derivada con respecto a t. ¿Qué pasa? Esto es escribir la ecuación que me dijeron en la letra. Escribo Arrhenius y la pendiente la escribo como energía de activación experimental sobre R. Obviamente esto no es lineal, pero es la ecuación que están usando. Luego la derivo y entonces igualo al revés. La derivada de K contra T es la energía de activación experimental sobre RT cuadrado. Entonces hago una derivada distinta, la hago con respecto a T, es mucho más fácil de hacer, y la igualo a energía de activación experimental sobre RT cuadrado. Voy a llegar exactamente a lo mismo, solo simplifico lo que son, simplifico lo que son las cuentas, la derivada. ¿Los entrevera más esta forma o queda más clara? No sé, ¿Cuál yo de las? tendría que repasar la vuelta a las dos para ver Está, cuál. bien. Si De les la sirve, o primera sea, me entreveré un poco. está, sí, es un poco capaz complicada de ver. Después escríbanme si hay dudas de cualquiera de las dos. Si entienden una, olvídense de la otra. ¿Sí? Solo les quería dar los dos caminos. ¿Ah? Traten de entender la otra en el porqué, ¿sí? De que yo siempre estoy igualando, haciendo lo que me dicen que hicieron, digamos, igualando esa energía de activación experimental a lo que es la pendiente según el modelo matemático, que es lo que siempre se hace para probar un modelo. ¿Sí? Datos experimentales lo tengo que ver con modelo y luego verificar. Entonces ahora vamos a ir al anexo. Ya terminamos con los ejercicios y simplemente para ver un poquito lo que me contestaron en la encuesta. Entonces vamos a compartir los resultados. Estaban un poquito peleados los resultados hoy. Entonces lo que me dijeron es en un 42% que va a ser mayor, es para un determinado aumento de temperatura, ¿sí? Un determinado delta T. El incremento de la constante, o sea, el aumento que va a tener esa constante cinética, suponiendo válido el cumplimiento de Arrhenius, va a ser mayor cuanto menor sea la pendiente, porque la energía de activación va a ser mayor. Yo estoy de acuerdo con ese 42%. Vamos a tratar de eliminar las dudas que hayan quedado
para el resto de ustedes que seguramente, o sea, vamos a tratar de ver cuáles son esas dudas. Si ustedes, después que yo aclare, les siguen quedando dudas, me dicen. ¿Tá? No les voy a pedir mucha pregunta porque ya estamos fuera de hora y me da un poco de cosa. Entonces, lo voy a explicar yo. Pero si ustedes, díganme, los que contestaron otra cosa, si quedan dudas después de esto. Primero, capaz que les pregunto nada más que alguna cosita tipo, ¿cuál de las dos pendientes es mayor? ¿Pendiente 1 o pendiente 2? Si me tienen que preguntar algo para responder, lo pueden hacer. O sea, pendiente mayor sin valor absoluto Ujú, sería la pendiente 2, ¿no? correcto. ¿Por qué? Porque el valor es, Es menos negativo. O ahí sea, está, no es correcto. tan negativo. Estamos con valores negativos si no dijimos valor absoluto. Entonces, este valor, como la energía de activación es positiva, en principio para Arrhenius, vieron que Andrea les dijo, siempre que hablo de Arrhenius, la energía de activación es positiva. Encontraron casos en los que la energía de activación es combinación lineal y les puede dar negativa, estrictamente no lo llamamos Arrhenius. Entonces nos estamos abocando a cumplimiento de Arrhenius. Si se cumpliera, que es negativa, pero cumple la ecuación tipo Arrhenius, entonces obviamente cambia todo. ¿tá? Pero bueno, vamos a dejarlo eso de lado para no marearnos. Energía de activación en principio positiva, entonces estas pendientes son negativas. Entonces, si yo no pongo valor absoluto, me da todo al revés. Capaz que el problema estuvo ahí en las respuestas. Si es así, lo dejamos así. Si hubo otro problema, les pido que por favor me digan, así lo solucionamos. Porque la idea es aclarar nada más cosas. Entonces, la pendiente 1 es menor a la pendiente 2 en este caso, como me decían recién. Y si lo planteo en valor absoluto, obviamente es al revés. Entonces acá cuidado porque, ¿por qué hago esta aclaración? Porque hemos visto varias cosas. Primero que a veces por el valor absoluto, eso es normal y eso solamente pónganle el valor absoluto y discutan en valor absoluto si les queda más cómodo. Pero siempre acuérdense de aclararlo por las dudas que no se interprete otra cosa si tienen que discutir. Después lo otro es que a veces, o sea, recuerden que esta es o sea, no sé cómo explicarlo, pero a veces se marean cuando hay gráficos decrecientes. Si el gráfico es decreciente, de todas maneras, es lo mismo que cuando tengo un gráfico creciente. O sea, si lo pongo en valor absoluto, la que tiene, no sé cómo lo escribí acá, ahora lo vemos, pero la que está más empinada, ¿sí? La que me costaría más subir si voy a ir en este sentido, sería la de mayor pendiente, porque hemos visto a veces confusión con eso. La energía de activación obviamente la voy a vincular directo con lo que es el valor absoluto. Mayor energía de activación, un valor más negativo, un valor, perdón, lo hice al revés. Mayor energía de activación, un valor más negativo, un valor mayor en valor absoluto. Entonces, mayor pendiente en valor absoluto, más empinada les puse acá, mayor energía de activación, mayor variación de la constante cinética para un mismo valor de temperatura. Y eso lo vemos simplemente planteamos un valor de una variación de temperatura y vemos que la que tiene mayor pendiente presenta una variación de K mucho mayor que una que tiene menor pendiente, mucho mayor dependiendo de la diferencia, ¿verdad? Bien, viendo esto, ¿les quedan dudas? Pregunto por las respuestas de la encuesta. ¿Sí o no? No, no. Creo que la duda venía ahí por el tema de valor absoluto o no. Está, imagino que sí, pero por las dudas, pues a veces hay cosas que no nos damos cuenta y después. Entonces, cualquier cosa me escriben, ya saben. Después vamos a ver el anexo. Estas son las aclaraciones. Se los iba a preguntar también, pero como estamos fuera de hora, no se los voy a preguntar. Recuerden que estas cosas son en un sentido y no en el otro. Reacción elemental cumple arreños. Si cumple arreños, no implica elemental. Esto es repaso de lo que ya vimos. Si la reacción es elemental, los órdenes coinciden con los coeficientes estequiométricos. Si los órdenes coinciden, no necesariamente es elemental. Después tenemos vida fraccionaria y esto es lo que les quise aclarar hoy. Si el tiempo, nosotros lo vamos a trabajar como tiempo necesario para que se consuma una fracción 1 sobre x de la cantidad inicial. O sea que siempre va a ser, y en principio es en planteado número de moles, porque podemos tener diferentes cantidades de concentración, por eso se los plantea en moles, diferentes volúmenes, como van a ver en la práctica después, del laboratorio.
Entonces, número de moles a tiempo t 1 sobre x va a ser el inicial menos 1 sobre x por el inicial. Entonces, después les ponía un ejemplo de t 1/4, donde entonces el resultado va a ser 3/4 del inicial a tiempo t. ¿Ah? Solo tengan presente eso, después lo miran y cualquier cosa me consulta. En cuanto a nomenclatura, esto no sé si les va a tocar trabajar con esto. Estaba en uno de los gráficos, que después si quieren se fijan, uno de los gráficos que hicimos hoy estaba informado en 1 sobre t por 10 a la 3. Entonces solamente aclararles esa nomenclatura. Si en una tabla o en un gráfico aparece este por 10 a la 3, por ejemplo, que puede ser por supuesto cualquier otro valor, significa que el valor de tabla es igual al experimental por ese valor. O sea, el valor experimental se multiplicó por 1 por 10 a la 3 para poner el valor de tabla. Quiere decir que si ustedes tienen que calcular, por ejemplo, la temperatura a partir de este valor, van a tener que buscar el valor experimental como el valor de tabla dividido esto, se lo despejan de acá, y les queda entonces por 10 a la menos 3, ¿ah? Que es común que lo confundan y lo pongan por 10 a la 3. Y de ahí sacan un valor de temperatura. Bien, esto es todo lo que les quería aclarar. Perdonen que me fui de hora. ¿Dudas hasta acá? No, no. No. Bien, entonces cualquier cosa me escriben en el foro. Yo voy a tratar de colgarles lo antes posible el video y pueden consultar mandándome un correo que está en la primera diapositiva o escribiendo en el foro. Si lo escriben en el foro mejor porque así lo ven todos, seguramente si uno tiene dudas los demás también. ¿Sí? Bien. Bien, gracias por su atención. Suerte en el parcial. Gracias, ¿Sí? profe. Muchas Chao, nos gracias. Gracias, vemos. profe. Chao. Nos vemos. Gracias. Chao, Gracias, chao. profe.